Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la integración de la Unión Europea y su explicación en instituciones en el marco de Bruselas. Y vamos a continuar a través de los tribunales, concretamente con el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia. Dos elementos bien importantes y bien relevantes. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, institución que interpreta y garantiza la aplicación de los tratados y el derecho comunitario. Historia, creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA. Desde 1958, un socio del TJCE para las tres comunidades. En 1989 se crea el Tribunal de Primera Instancia, el TPI, para ayudar y descargar de trabajo al TJCE. Artículo 220 a 245 del TCE. Sede de Luxemburgo, composición formado por 15 jueces, entre ellos nombran al presidente, un juez por Estado miembro, es decir, estamos hablando antes de 2004. Abogados generales también son jueces, asisten a los jueces encargándose de presentarles las conclusiones de los asuntos tratados. En sus funciones deben actuar con absoluta imparcialidad. Son designados por los Estados miembros por consenso para periodos de 6 años, renovables. Se eligen entre juristas de reconocida competencia, así como con garantías de independencia, imparcialidad y ecuanimidad. Solo pueden ser cesados jueces del TJCE por sus compañeros cuando incumplan sus obligaciones. Organización y funcionamiento. Se organizan en salas de 3 o 5 jueces. Se reúnen en sesión plenaria los 15 jueces, antes de 2004, en el caso de solicitud de parte de un Estado o de una institución de la Unión Europea. Funciones, atribuciones, garantizar el cumplimiento del derecho comunitario por las instituciones y organismos de la Unión Europea. Recurso de nulidad. Anulación de un acto jurídico. Recurso por omisión. Por la negativa de una institución a adoptar un acto al que está obligada. Garantizar el cumplimiento del derecho comunitario por los Estados miembros de la Unión Europea. Recurso por incumplimiento. La Comisión o cualquier Estado de la Unión Europea puede demandar a otro Estado miembro por incumplimiento de las obligaciones y normas comunitarias. Cooperación con órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a través de la cuestión o procedimiento prejudicial. Todo juez o tribunal estatal, antes de emitir su fallo, si tiene dudas sobre las normas de derecho comunitario a aplicar, debe plantear tales dudas al TJCE. Un juez comunitario responde al juez estatal con una sentencia prejudicial. El juez estatal, al dictar su fallo, toma en cuenta lo señalado por el juez comunitario. Las sentencias del TJC son obligatorias, no son recurribles, son publicadas en la recopilación jurisprudencial del TJCE y su parte dispositiva en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Tribunal de Primera Instancia, TPI, creado en 1989 para descargar de trabajo al TJCE, sede de Luxemburgo. Formado también por 15 jueces, hasta 2004. No tiene abogados generales, como si tiene abogados generales el anteriormente citado TJCE, nombrados por los estados de común acuerdo para periodos de 6 años renovables, competencia en recursos interpuestos por empresas particulares para cuestiones básicamente administrativas. Se organiza en salas de 3 o 5 jueces para temas importantes, reúne el pleno de 15 jueces. Las sentencias del TPI pueden ser apeladas ante el TJCE. Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, institución que controla la contabilidad y la gestión económica de la Unión Europea. Representante de los contribuyentes. Historia, antecedentes. Comisario de Cuentas de la CECA. Comisario de Control de la CEE Euratom. Creado en 1975, funciona desde 1977. Desde el TUE 1992, carácter de institución. Artículo 246 a 248 del TCE. Sede en Luxemburgo. Composición: 15 miembros nombrados por el Consejo de la Unión Europea tras consultar al Parlamento Europeo con experiencia y cualificación en tareas de control financiero. Para periodos de 6 años, sus miembros nombran presidente del Tribunal de Cuentas. Organización y funcionamiento. Realiza sus actividades con independencia de los gobiernos y el resto de instituciones europeas. Adopta sus decisiones por mayoría de sus miembros. Funciones, atribuciones: examinar la contabilidad de la Unión Europea y sus instituciones, asegurar la transparencia administrativa y contable, garantizar que ingresos y gastos cumplan la normativa, controlar la ejecución de presupuesto comunitario, seguimiento de la materialización del presupuesto a fin de que exista una buena gestión y una buena gobernanza.
Examina la utilización de los fondos comunitarios y su empleo por todo tipo de receptor. Administraciones estatales, regionales, locales, particulares, también fondos usados fuera de la Unión Europea. Elaborar anualmente un informe sobre la gestión económica de la Unión Europea. El informe es entregado a todas las instituciones y publicado oficialmente. Emitir dictámenes y presentar observaciones sobre aspectos que considere de interés para la mejora de la gestión económica y contabilidad de la Unión Europea. Sistema Europeo de Bancos Centrales y Banco Central Europeo. Instituciones que elaboran y ejecutan la política monetaria de la Unión Europea a partir de la tercera fase de la UE. Estructura financiera compuesta por Banco Central Europeo, bancos centrales de los estados de la Unión Europea, la suma de ellos da igual al Sistema Europeo de Bancos Centrales. Historia, el BCE y el SEBC son los instrumentos para la UEM. Su creación quedó prevista en el Tratado de Maastricht. En la segunda fase de la UEM funcionó el IME, Instituto Monetario Europeo. Para la tercera fase de la UEM, desde enero de 1999, entra en funcionamiento el BCE y el SEBC, artículos 8, 105 a 115 TFEE. Sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, en Alemania. Composición, organización y funcionamiento. El capital del BCE procede de los bancos centrales estatales. Los bancos centrales son accionistas del Banco Central Europeo, siendo su capital proporcional a su población y Producto Interior Bruto. Consejo de Gobernadores, formado por miembros del Comité Ejecutivo del BCE, más gobernadores de Banco Central estatales de los países participantes en la tercera fase UEM. Funciones: formular la política monetaria de la zona euro, fijar los tipos de intereses básicos, control de las reservas monetarias. Comité Ejecutivo, Banco Central Europeo. 6 personalidades de prestigio financiero nombrado por consenso de los gobiernos. Mandato de 8 años, no renovables. Entre ellas se designa un presidente y un vicepresidente. Actualmente Christine Lagarde y Luis de Guindos. Funciones ejecutivas: las decisiones del Consejo de Gobernadores, dar instrucciones a los bancos centrales estatales, dirigir la actuación diaria del Banco Central Europeo. Consejo General, por presidente y vicepresidente del BCE, más los gobernadores de todos los bancos centrales estatales de la Unión Europea. Los miembros del BCE gestionan el banco y toman decisiones con autonomía de los gobiernos y del resto de instituciones de la Unión Europea, pero deben rendir cuentas de sus actividades. Funciones, atribuciones: elaborar y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea, cumplir con el principal objetivo del BCE, mantener la estabilidad monetaria, controlar la masa de dinero en circulación, dirigir el proceso de puesta en circulación del euro, realizar operaciones de cambio de divisas, gestionar las reservas oficiales de divisa de los Estados miembros, asegurar el funcionamiento del sistema de pagos. Banco Europeo de Inversiones, el BEI, es una institución comunitaria de carácter financiero y a la vez un banco internacional, creado por el Tratado de Roma en 1957 y a la vez como institución de la Unión Europea sujeta a derecho general comunitario y personalidad jurídica propia para intervenir en mercados financieros internacionales. Sede en Luxemburgo, composición, organización, funcionamiento: Consejo de Gobernadores, 15 ministros de Hacienda hasta 2004, decide las orientaciones generales del BEI, aumento de capital, políticas de crédito, Consejo de Administración, Comité de Dirección, ejecución de las decisiones adoptadas, funciones, atribuciones: financiar inversiones en la Unión Europea y en el exterior dirigidas a países de la Unión Europea, para proyectos de desarrollo regional, infraestructuras, medio ambiente, pymes, para programas relativos al desempleo. En la Unión Europea intervienen 2/3 de sus fondos, países terceros, ACP, mediterráneos, PECOS, para proyectos de cooperación al desarrollo. Otorga préstamos a medio y largo plazo sin ánimo de lucro, sus beneficiarios: entidades públicas, entidades privadas. Ordenamiento jurídico comunitario. Carácter del derecho comunitario: es un conjunto normativo que no puede clasificarse según las categorías jurídicas tradicionales. Está a medio camino entre derecho internacional y derecho estatal. Es una realidad jurídica al servicio de la integración europea en todas sus facetas: económica, comercial e incluso política. El derecho comunitario se basa en varias fuentes: derecho primario, derivado, tratados internacionales,
convenios entre Estados miembros, principios generales del derecho, tiene un efecto jurídico directo sobre el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, tiene primacía sobre el derecho estatal. Los actos jurídicos adoptados son vinculantes para los Estados miembros y para todos sus ciudadanos. El ordenamiento jurídico influye en la vida cotidiana de todos los europeos, concediéndole derechos, impidiendo avasallamientos y dando obligaciones. Hay un sistema jurisdiccional en el que interviene el TJC y el TPI, así como la colaboración existente entre aquellos y los jueces y tribunales estatales utilizando el procedimiento de la cuestión prejudicial. Fuentes del ordenamiento jurídico comunitario, derecho primario o derecho originario, son los tratados constitutivos y sus modificaciones, derecho derivado, conjunto de normas o actos adoptados por las instituciones comunitarias. Tratados internacionales, tratados suscritos por la Unión Europea con terceros países y organizaciones internacionales, acuerdo de asociación, acuerdo de cooperación, convenios entre los Estados miembros, regulan temas relacionados con la Unión Europea, pero en la que ésta no tiene competencia. Principios generales del derecho. La jurisprudencia comunitaria y el TJCE se basan en una serie de principios: igualdad, solidaridad, fraternidad, libertad, etc. El derecho derivado es el conjunto de normas o actos adoptados por las instituciones europeas. Actos típicos: obligatorios, reglamento, son considerados leyes comunitarias, obligan a todos los estados a aplicación automática. Directiva, cada estado la incorpora a su legislación como considere oportuno, transposición al derecho nacional. Decisiones, obligan a sus destinatarios, empresas, ciudadanos. No obligatorios, no vinculan. Recomendaciones, punto de vista de una institución sobre una materia. Sugiere un comportamiento, pero sin obligar. Dictámenes, expresa una opinión de las instituciones. Actos atípicos. Son normas de menor importancia de rango administrativo, son actos internos sobre funcionamiento de las instituciones europeas. Sistema financiero de la Unión Europea. Las perspectivas financieras. Las perspectivas financieras o paquete financiero es el documento que fija las orientaciones financieras plurianuales de la Unión Europea. Históricamente se han completado 3 paquetes financieros: paquete de Delors, 1988-1992, paquete de Delors II, 1992-1999, perspectivas financieras 2000-2006, Agenda 2000, aprobadas, Consejo de Berlín, 1999, conlleva esfuerzo y refuerzo de las políticas comunitarias, reformas de fondos estructurales y cohesión, contempla apoyos financieros a la ampliación. Esto antes de 2004, y ahora actualmente se está negociando una nueva forma plurianual de 7 años. Presupuesto comunitario, este sí es anual. Las perspectivas son a 7 años y el presupuesto es anual. Principal instrumento financiero de la Unión Europea, anualmente refleja los ingresos y gastos de las actividades comunitarias. Evolución histórica del presupuesto: hasta 1970 los gastos se financiaban con las contribuciones estatales. En 1970 se decide crear recursos propios, recursos o ingresos asignados directamente a las comunidades europeas. Desde 1978 suponen un notable grado de autonomía financiera para las políticas comunes. Recursos propios, ¿cuáles serán? Derechos agrícolas o exacciones agrícolas, es igual a las tasas de importación agrícola desde terceros países. Derechos de aduana, arancel aduanero exterior común, importaciones desde terceros países. Recurso IVA desde 1979, una parte del IVA ingresado por los estados. Recurso PNB o cuarto recurso, después de 1988. Un porcentaje del PNB de cada estado. Elaboración del presupuesto. Proceso completo con la intervención de la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo. Comisión elabora y propone el anteproyecto de presupuesto. Consejo lo reforma y adecúa al proyecto de presupuesto. Y el Parlamento Europeo lo examina, propone enmiendas y lo modifica. El Consejo reexamina el proyecto y acepta o rechaza las enmiendas del Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo finalmente aprueba o rechaza el presupuesto en su integridad. Características del presupuesto: unidad, gastos, ingresos reunidos en un único documento. Anualidad, toda operación de presupuesto está ligada a un ejercicio anual. Equilibrio, los gastos no deben exceder a los ingresos y evidentemente estará calculado en euros. Gestión de presupuesto corresponde básicamente a la Comisión. Control del presupuesto lo ejerce el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea. Cuantía del presupuesto: no puede superar el 1,27% del PNB de la Unión Europea. El presupuesto comunitario corresponde aproximadamente al 2,4% de los gastos públicos estatales totales de los países de la Unión Europea.
Entre el 2000 y el 2006, los presupuestos anuales estimados variarían entre 92.000 y 95.000 millones de euros. Sistema financiero de la Unión Europea, ingresos o recursos. Antes de entrar en esto, debemos recordar que en esos años el presupuesto del País Vasco era de unos 10.000 millones de euros. Es decir, que el presupuesto anual de la Unión Europea era como 9 veces el presupuesto del País Vasco, para hacer el cálculo comparativo. Sistema financiero de la Unión Europea, ingresos o recursos, recursos propios tradicionales desde 1970, exacciones agrícolas, derechos de aduana, recaudación de IVA desde 1977, recurso PNB o cuarto recurso desde 1985, gastos pues agrícolas, la política agraria común, el FEOGA, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección garantía. Acciones estructurales, ya en un segundo apartado, como es el Fondo Estructural y de Cohesión, el FEOGA Orientación, el IFOP, el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera, el Fondo de Cohesión, el FSE, Fondo Social Europeo, el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En un tercer apartado, otras políticas comunitarias, industria, transporte, investigación, energía, políticas o acciones exteriores, cooperación al desarrollo, incluido administración en un quinto nivel, sueldos, gasto de consejo, otros, reembolsos, reservas y ayudas de preadhesión. Fondos estructurales de cohesión, el FSE, Fondo Social Europeo, año 1960, instrumento de la política social, programas de formación profesional, programas de creación de empleo. El FEOGA, sección en la orientación, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, 1962, financiación de la PAC, sección orientación, ayuda a acciones de reordenación de estructuras agrícolas, ganaderas, forestales, ayuda a daños por fenómenos naturales y conservación de recursos naturales. FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 1975, financiación de regiones atrasadas, inversiones en infraestructuras, programas educativos, sanitarios y más de. IFOP, Instrumento de Financiación de Orientación Pesquera, 1994, financiación política pesquera común, renovación, flotas pesqueras, ayuda al sector comercial pesquero y acciones a acuicultura, no agricultura. Fondo de Cohesión 1993, atribuido a Felipe González y la Lloradera, ayudas a Estado menos desarrollado e infraestructuras, transporte, energía, telecomunicaciones, medio ambiente. PNB por habitante inferior al 90% de la Unión Europea. UEM, Unión Monetaria y Económica, Unión Económica y Monetaria, es una nueva fase de la forma de proceso de integración europea. Mercado común, libre circulación de mercancías, trabajadores, capitales y servicios. Eso lleva al mercado interior, que es el mercado común más armonización de políticas económicas, y luego la Unión Económica y Monetaria. Es un proceso destinado a armonizar las políticas económicas y monetarias de los Estados miembros de la Unión, con el fin de instaurar una moneda única. Fases de la UEM, informe Werner, 1971, plan de Delors, informe del Comité de Delors, aprobado en junio de 1989, propone una UEM en 3 etapas. Reino Unido no estará. Las líneas principales serán convergencia de objetivos económicos, progresiva coordinación de políticas económicas y monetarias, culminación del mercado único, creación de nuevas instituciones monetarias y creación de una moneda única. En aquel caso, como posibilidad. Primera etapa de la UEM, julio de 1990, diciembre de 1993. Mayor coordinación de las políticas económicas y monetarias entre los Estados. Conferencia intergubernamental CIG, dedicada a la UEM desde diciembre de 1990, culminación del mercado interior enero 1993, Tratado de Maastricht firmado en 1992 y en vigor en noviembre de 1993, se incorpora la UEM a los tratados y decide la segunda fase, que se iniciará en enero de 1994. Segunda etapa UEM, enero 1994, diciembre de 1998, fase decisiva, crea Instituto Monetario Europeo, el IME, organismo transitorio solo para la segunda etapa. Función, crear las condiciones para la siguiente etapa. Prosigue la convergencia de las políticas económicas monetarias, adaptación de la UEM de los bancos centrales nacionales. Diciembre de 95 se decide el nombre de la moneda única, que será el euro. Junio de 1997, pactos de estabilidad, crecimiento y empleo. Mayo de 1998 se deciden los países que pasarán a la tercera fase, cumplimiento de los criterios de convergencia económica. Déficit presupuestario el 3%, inflación el 1,5%, nivel medio o estados más estables. Estabilidad cambiaria,
banda estrecha del SME, del Sistema Monetario Europeo. Deuda pública, un 60% del PIB. Tipo de interés, 2%. Tribunal, la Comisión Europea y el Instituto Monetario Europeo, el IME. Diciembre del 98, fijación de la relación euro-monedas estatales. Segundo, la etapa UEM desde la tercera etapa desde enero del 99. Participación entonces de 11 estados, desde enero del 2000 serán 12 y luego vendrán algunos más. Queda fuera de la zona euro en Reino Unido, Dinamarca, Suecia, pero ya entrarán, sobre todo Dinamarca y Suecia. Comienzan a ser operativos el BCE y el SEBC. Ampliación. En 2004, pues será historia de las ampliaciones, solicitud de adhesión, procesos de adhesión, procesos en vigor a partir del siglo XXI de solicitudes, acuerdos europeos de asociación, Consejo Europeo de Copenhague en 1993, criterios de adhesión, presentación de candidaturas, apertura de negociación desde 1998, por ejemplo, ayudas para la preadhesión, informe o valoración de la Comisión, noviembre de 2001, problemas existentes, situación y posible calendario. Hablemos de la de 2004. Perspectivas de adhesión de países. Historia de ampliación previamente a esa, de 6 a 9, la firma el 22 de enero del 72, adhesión el 1 de enero del 73, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, aquí se cayó Noruega. 9 a 10 de Tratado de Adhesión, 28 de mayo del 79, adhesión en 1981 de Grecia. De 10 a 12, firma, 12 de junio del 85, adhesión el 1 de enero del 86, España, Portugal, que España había solicitado en julio del 77. Reunificación de Alemania, no por proceso habitual. RCA más RDA, Tratado 2 más 4 en 1990. El 3 de octubre de 1990 entra en vigor el Tratado de Unificación. 12 a 15, que aquí también se cayó Noruega. Austria, Suecia, Finlandia. Firma en marzo de 1994, enero de 1995. Ya Europa serán 12. No, serán 12 más 3, es decir, los 15, que serán importantes durante un tiempo porque cuando haya 25, pero para diferenciar la diferente tipología de rentas se hablará Unión Europea así en global o la antigua Unión Europea 15. Ampliación, solicitud de adhesión, artículo 49 del TUE, artículo 6 del TUE, apartado 1, proceso de adhesión. El candidato presenta su solicitud al Consejo de la Unión Europea. El Consejo se pronuncia por unanimidad tras consultar la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo por mayores resultados de los miembros. Las condiciones de la admisión será objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. El acuerdo se someterá de ratificación de todos los Estados contratantes. Proceso de 2004. Solicitudes presentadas. 1987. Turquía, Marruecos, descartada por razones geográficas, salvo que se encuentre un trozo de territorio continental europeo que Marruecos tome bajo su protección en un futuro. 1990, Chipre y Malta. 1992, Suiza, en suspenso por no ratificar el espacio económico europeo. Solicitudes de los antes conocidos como PECOS, países de Europa Central y Oriental. Una terminología ya en desuso. 1988, firma de los acuerdos de comercio y cooperación, primera generación. Diciembre de 1989, aprueba el programa FARE, ayudas a la reconstrucción a las economías de los PECOS, iniciado en 1990. Acuerdos europeos de asociación, segunda generación. 1991 con Polonia, Hungría, Checoslovaquia. En 1993 con Hungría, Bulgaria, con Rumanía. He dicho Hungría, no, he dicho Rumanía. 1991, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. 1993, Rumanía, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia, que se separaron ese año. 1995, Estonia, Letonia, Lituania. 1996, Eslovenia. Consejo Europeo de Lisboa de 1992, de junio. Comisión presenta informe Europa y el reto de la ampliación. Inicio de los preparativos para la ampliación de 2004. Consejo Europeo de Copenhague. Junio de 1993. Fijan los requisitos, condiciones políticas, económicas y jurídicas necesarios para que los países asociados que lo deseen fueran admitidos. Lograr la estabilidad institucional, democracia, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, protección de las minorías. Culminar la articulación de la economía de mercado, ser capitalistas. Capacidad para afrontar la presión competitiva y a las fuerzas del mercado de la Unión Europea. Garantías poder asumir los objetivos tanto de la UEM como de la Unión Política.
presentación de candidaturas de la integración en la Unión Europea. 1994, Hungría y Polonia. 1995, Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria. 1996, República Checa, Eslovenia. Inicio formal de la quinta ampliación, acordado en el Consejo Europeo de Luxemburgo, diciembre de 1997. Hablamos de que entraron en mayo, 1 de mayo del año 2004, es decir, 7 años después. Apertura de negociación con los candidatos. Primer grupo, abiertas en marzo de 1998. Hungría, Polonia, Estonia, República Checa, Eslovenia, Chipre. Segundo grupo, abiertas en febrero del 2000. Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Malta. Paralizado con Turquía, razones economía, derechos humanos. Hubo un pequeño genocidio contra los kurdos en el año 1998-99. Negociaciones bilaterales, Unión Europea, cada país por separado. Foro de consultas multilateral, Conferencia Europea, desde 1998. Consejo Europeo de Helsinki, diciembre de 1999. Se les recordaba que decían compartir los valores y objetivos de la Unión Europea tal y como figuran en los tratados. Los países con conflictos pendientes sobre fronteras con otros candidatos y asuntos anexos deben solucionarlos pacíficamente. Y vive Buda que había de estos casos. La base de adhesión está fijada por los criterios adoptados en el Consejo Europeo de Copenhague. Ayudas para la preadhesión, perspectivas financieras 2000-2006 o Agenda 2000, capítulo 7, millones de euros, importante. Instrumentos de preadhesión, programa FARE desde 1990, desarrollo de los sistemas administrativos y judiciales, inversiones dirigidas a asumir el acervo comunitario. Fondo ISPA, Instrumento de Política Estructural de Preadhesión, desde el año 2000. Ayudas para la cohesión económica y social. Prospección medioambiental e infraestructuras de transporte. Fondo SAPARD, Instrumento Agrícola de Preadhesión. Modernización de las estructuras agroalimentarias. Desarrollo de la agricultura, desde el año 2000. Informe, valoración de la Comisión. Estrategia para la ampliación e informe sobre los progresos de los países candidatos, 2001. Documento de la Comisión Europea, 15 de noviembre de 2001. COM 2001, 700, final no publicado en el diario oficial. Problemas existentes. Reforma de las administraciones públicas y los sistemas judiciales. Superación de la corrupción, economía y administrativa. Reestructuración de sectores económicos básicos, agricultura, industria, energía, servicios financieros, privatizaciones, problemas económicos, derechos de las minorías, gitanos por ejemplo, problemas comunes, división de Chipre. Situación, negociaciones acumulaban un retraso de 2 años, las negociaciones y previsiones de entrada. Grupo de 10 países, firman 2002-2003, entrada 2004-2005, será el 1 de mayo del año 2004. Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre, Malta. Grupo de 2 países. Entraron en 2007, Rumanía y Bulgaria. Sin abrirse formalmente negociaciones, Turquía. Y un país que no estaba aquí, Croacia, que entrará en 2013, que fue la última adhesión antes de la salida del Reino Unido en 2020-2021. Pasando de 15, 12, 15, de 15 a 25, 25, 27, 27 a 28 y fuera los británicos, vuelta a 27. Escenarios futuros posibles. Estamos hablando de escenarios previstos desde el año 2002, hace 21 años. Modelo regata. Adhesión de 2 países en 2 países, a partir de 2003. Pequeños convoyes. Adhesión por grupos de entre 4 o 5 países. Un grupo en 2004, un grupo en 2006, un grupo más adelante. Gran convoy, adhesión de un grupo amplio de 8 o 10 países entre 2005 y 2006. Y adhesión de los 2 países restantes, en este caso se pensaba en Bulgaria y Rumanía, en 2008. Porque no estaba claro el hecho de que iban a entrar los países que entraron en 2004, el 1 de mayo. Por lo tanto, se había hecho unas perspectivas de futuro en base a opciones. Lo que digo, pasó 10 en 2004, Bulgaria y Rumanía en 2007 y Croacia en 2013. Perspectiva de adhesión de otros países.
desde 2002 estamos hablando. Países de la ALCE, EFTA, Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia, Liechtenstein, Suiza. Espacio Económico Europeo. Hay un acuerdo de libre comercio limitado en vigor desde 1994, decisión dependiente de la voluntad política de sus gobiernos, poblaciones, estrechas relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea, política, economía y socialmente. Sus características son equivalentes a la Unión Europea. ¿Qué pasa con Noruega? Pues con Noruega, que en 1973 renunció por referéndum a entrar, en 1994 volvió a hacerlo, y los propios gobiernos han rechazado esta posibilidad, sobre todo pensando en el asunto de los hidrocarburos, en el asunto de la pesca, temas agrarios y temas de subvenciones y de políticas sociales internas de Noruega. Islandia, con 2013 y la crisis económica subyacente, un problema terrible constitucional que tuvieron, de élites políticas, gobierno y sistema financiero, iniciaron, y con la existencia de un grado de acceso al acervo común comunitario muy amplio y ser un país occidental, lo mismo que hubiera pasado con Noruega en un estado similar, la negociación iba muy rápido, tanto que hubo cambios políticos y estructurales, y el nuevo gobierno decidió congelar, que no suspender ni destruir, congelar el proceso de adhesión en ese momento en Islandia. Suiza, hay una serie de tratados que en algún momento hay que ponerse firmes, porque son tratados diversos y no es un solo tratado omnicomprensivo de relación de Suiza con la Unión Europea, cosa que sería lo deseable. Alguna vez han coqueteado con la forma de ingreso, e incluso se puede decir que si Suiza hubiera estado en la Unión Europea, el Banco Central Europeo no estaría en Frankfurt, sino estaría en Zúrich, por ejemplo, y sería la sede financiera de la Unión Europea. Pero estas cuestiones ciertamente todavía no han sido solucionadas. El caso de Liechtenstein, pues sería un poco la incorporación de Liechtenstein, pues parecido como lo que vamos a decir ahora de los microestados europeos: Andorra, San Marino, Mónaco. Son estados soberanos, sí, pero escaso relieve económico y peso político, sin ningún obstáculo formal para la integración, y en la práctica están en el área de la Unión. País particular con situación folclórica: Albania acumula un notable atraso a comienzos del siglo XXI en el tema económico, y cuyas reformas políticas y sociales avanzan con dificultades. En el futuro podría quizá acercarse a los requisitos necesarios para la adhesión, lo mismo que ha pasado con estados de la antigua Yugoslavia, Eslovenia, que es país candidato, que entró en la ampliación de 2004, Croacia, posible a medio plazo. ¿Qué era a medio plazo en los términos de 2002? 11 años, 2013, Estado miembro, y actualmente ya incluso tiene el euro. Se prevén ciertos cambios políticos tras la etapa de Franjo Tuđman, negociándose un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es decir, dentro del ámbito de 2023, Croacia ya es Estado miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y tiene el euro. Bosnia-Herzegovina, recuperándose de la guerra, situación política, económica complejísima, sobre todo por el tema de la República Srpska y de la influencia a través de los serbios, y a través de los serbios con o sin los serbios con respecto de los rusos. Macedonia, posible medio plazo, avances políticos económicos, problemas sectores de minoría kosovar, negociando un acuerdo de asociación Unión Europea en 2002. Serbia-Montenegro, todavía no se habían separado. En 2003 hicieron una constitución federal de Serbia-Montenegro, y en 2006 se produce el referéndum de independencia de Montenegro. Fases de cambios tras la era Milosevic. El entonces presidente Kostunica afronta problemas internos, tensiones de ambos por la posible independencia de Montenegro, defendida por Đukanović, cosa que se hizo en 2006. Kosovo, siempre presente el problema. El cierto acuerdo de 2003, que se romperá en 2006 por la independencia, el acuerdo aquel de carácter federal, por 3 años, 2003-2006. Acuerdo de asociación y estabilidad con la Unión Europea. Noviembre de 2000, Cumbre Unión Europea, países balcánicos. Posteriormente, por el tema de Polonia y Hungría, Francia vetó la incorporación de nuevos países, lo cual frenó las posibilidades de incorporación de países de la antigua zona balcánica, lo cual abrió la oportunidad geopolítica a Rusia, a China, a Turquía. Antigua Unión Soviética: 15 países, 12 crean la CEI. Estonia, Letonia y Lituania, candidatos, y entrarán en 2004. Los chihuahuas bálticos del querido profesor Oscar Vara. Federación Rusa, y aquí viene la mandanga: Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán.
No está prevista su incorporación, pero tenemos el programa TACIS desde 1991, que es parecido al programa FARE, ayudas financieras para sus reformas. Los están de la URSS en países asiáticos, excepto Kazajistán, acuerdos con relaciones exteriores. Pero es que el asunto con Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán fue objeto de un acuerdo de asociación conjunto con la Unión Europea para ser firmado individualmente en el año 2013. Y es el origen del Euromaidan, del 2013-2014. Es la Unión Europea. Rusia no quiere que económicamente haya exclusividad de la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede con el mercado interior, la Unión Económica y Monetaria, que es de momento el nivel máximo, el nivel político, económico, financiero? Quiere tener mano dentro de estos países. Y si se meten en la órbita de la Unión Europea, sabe que no lo va a tener. Y por eso provocaron que Ucrania no firmara ese tratado. Era esencial para el Kremlin. Por tanto, ciertamente, la deriva es importante y viene desde esta época, cuando todavía no podían revertir esa situación. Lo mismo que con el Plan Marshall. No pudieron sino simplemente vetarlo y crear el CAME, que era una especie de situación feudal de distribución de la economía con los estados vasallos satélite. Después, con el programa TACIS, tampoco pudieron evitar una cierta intromisión, pero progresivamente en las siguientes décadas sí pudieron rearmarse, y el punto culminante es esa situación que uno puede buscar en la hemeroteca respecto a las declaraciones del presidente Yanukovych diciendo que no podemos frenar la voluntad de Moscú, pero nuestra intención es la integración en la Unión Europea, y veía congruente la forma de integración en la Unión Europea sin dejar de ser socios claves de Rusia, pero eso era incompatible. Cooperación política europea. Antecedentes. Era un instrumento de carácter intergubernamental. No era una política comunitaria. Los estados mantenían soberanía en política exterior, procedimiento usado entre 1970 y 1992, principal antecedente de Mr. Pesk en Maastricht. Plan Pleven de 1950, el Plan Fouchet de 1961, génesis y evolución de la Comunidad Política Europea, Plan d'Avignon de 1970, es decir, que ha habido iniciativas a lo largo del tiempo, cuando se dice, es que no se ha hecho nada, mentira, mentira cochina. Mecanismos iniciales regulares, reuniones de los ministros de Asuntos Exteriores, comité político, grupo de trabajos específicos. Segundo informe sobre la CPE, Copenhague, julio de 1973. Se recrea la Red Curo, intercambio de información confidencial permanente entre los ministros de Asuntos Exteriores. Octubre de 1981. Londres, ministros de Asuntos Exteriores reforman la CPE. AUE 1987. CPE queda incorporada en la Acta Única Europea. La CPE se institucionaliza, mayor incidencia e intervención en las comunidades europeas. Mecanismos de la CPE. Declaraciones comunes, relaciones regulares de terceros, acuerdos de cooperación, misiones de observación, ayudas económicas, sanciones económicas, relaciones exteriores de la Unión Europea, facetas de las relaciones exteriores, relaciones de ámbitos económico, comercial, política, la PESC, con estados terceros, organizaciones internacionales, relaciones económicas y comerciales exteriores, política comercial común, autónoma, mediante sobre exportaciones, medidas sobre exportaciones e importaciones adoptadas unilateralmente por el CPE, convenciones basadas en los tratados suscritos por terceros y organizaciones internas, política de asociación, acuerdos de asociación europeos para la preadhesión, política de cooperación desarrollo, cooperación con los países del Visegrado, por ejemplo, países de desarrollo, políticas de exterior y de seguimiento común, PESC, política exterior de seguridad común, política exterior común, los asuntos exteriores, política de seguridad común, defensa. Relaciones económicas y comerciales exteriores, relaciones con los países de centro y este europeo, acuerdos europeos de asociación, firma bilateral entre 1951 y 1996, perspectiva de adhesión, instrumento de preadhesión, ayudas financieras, programa FARE,
fondos ISPA y SAPARD, países candidatos a entrar en la Unión Europea, candidaturas 1994-96, negociaciones de quinta ampliación, previsión de entrada 2004, luego 2007, 2013, países exsoviéticos, miembros de la CEI, de la URSS, 15 estados, Estonia, Letonia y Lituania entrarán en 2004, países de la CEI, 12 estados, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, por un lado, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, los caucásicos, por otro lado, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, programa TACIS, programa de asistencia técnica a la CEI, ayudas a reformas económicas y administrativas. Además de la CEI, también podría destinarse a Mongolia. Acuerdos de cooperación y colaboración suscritos bilateralmente desde mediados de los años 90 para favorecer los vínculos económicos y comerciales. No contempla plan de posibilidad de la adhesión. Por el momento, el más importante, Federación Rusa, el 52% de la población de la CEI y el 80% del PIB, y en vigor desde 1997. Relaciones con los países mediterráneos y Oriente Medio, relaciones muy importantes para la Unión Europea, vínculos históricos y culturales, situación geográfica de vecindad, alcance político, económico, cultural, temas de seguridad para ambos, acuerdos euromediterráneos, de asociación, Chipre, Malta, Turquía, candidatos a la adhesión, Chipre y Malta ya están en la Unión Europea, a cooperación Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Autoridad Nacional Palestina, Siria, Líbano, conferencias euromediterráneas, países de la Unión Europea, más países mediterráneos no comunitarios. Inicialmente, inalcanzable para el 2010. Previsión era crear una zona mediterránea de libre comercio. Cooperación en materias política, económica, social, cultural. Fondos MEDA, Fondo Financiero para la Cooperación. La primera reunión de esta conferencia euromediterránea fue en Barcelona en 1995. La segunda en Malta en 1997. La tercera en Stuttgart en 1999. La cuarta en Marsella en 2000. Y la quinta en Valencia en el año 2002. Relaciones con los países África, Caribe, Pacífico, ACP. Países, unos 80, con vínculos especiales con la Unión Europea. Antiguas colonias. Convenciones de Yaoundé y Lomé. Antecedente, convenios de Yaoundé 1, 1964 y 2, 1970. Acuerdos ACP, Unión Europea, suscritos desde 1975, de Lomé 1 a Lomé 4. Regulan la cooperación económica y comercial y aspectos políticos. La Unión Europea contribuye a la cooperación, desarrollo y financiación de los convenios con el FED, el Fondo Europeo de Desarrollo. Acuerdo de Cotonú, firmado en el año 2000, pretende favorecer el desarrollo económico sostenible, cooperación económica, comercial, financiera y dimensión política, democracia, pluralidad y participación ciudadana, relaciones con América Latina. Relaciones importantes para la Unión Europea, vínculos históricos, políticos, culturales, cooperación económica, comercial, diálogo político, área de confrontación con los Estados Unidos, Doctrina Monroe, el NAFTA, que fue luego sustituido, el North American Free Trade Association, sustituido, primero era Canadá-Estados Unidos, luego Canadá-Estados Unidos-México, y en el mandato de Trump sustituyó por otro nuevo tratado que sustituye a este, el ALCA, área de asociación de libre comercio para las Américas. Aquello que dijo al carajo el señor Hugo Chávez. Cambio Constitución México para entrada de México al NAFTA. Relaciones, acuerdos bilaterales, acuerdos Unión Europea, Latinoamérica, cooperación económica y comercial, acuerdos de asociación, se prevén zonas de libre comercio. México el año 2000, Chile 2002. Ha habido actualizaciones últimamente, el último en firmar una actualización ha sido Chile. Acuerdos multilaterales, Unión Europea, Mercosur, todavía no está firmado en 2023, pero está a puntito de ser firmado 21 años después. Unión Europea, Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, negociándose. Estamos trabajando en ello. Unión Europea, Pacto Andino. Creo que el Pacto Andino se fue al carajo. Entonces estaban Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Diálogo de San José, países centroamericanos. Bukele parece que quiere poner en marcha un tratado de integración en el ámbito centroamericano. Complicado. Asociación de Estados del Caribe, algo menos estrechos los vínculos que con nosotros.
Cumbres Unión Europea, América Latina, Caribe. La primera fue en Río de Janeiro, 7 de julio del 99. La segunda en Madrid, 15 más 33, mayo del año 2002. Relaciones con Asia, relaciones y acuerdos bilaterales, acuerdos Unión Europea, país asiático, China, India, Taiwán, República Popular China, relaciones desde 1975, en distintas fases y crisis, acuerdo de cooperación económica, comercial, acuerdos multilaterales, ASEAN, Asociación de Sureste Asiático, el SAARC, Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional, el CCG, Consejo de Cooperación del Golfo, que siguen siendo asiáticos, por supuesto, Próximo Oriente, pero asiáticos, relaciones con África, acuerdos multilaterales, acuerdos euromediterráneos, norte de África, convenio de Cotonú, países africanos de los ACP, relaciones bilaterales y acuerdos, acuerdos UE, país africano, cumbres Unión Europea-África, la primera en El Cairo, en abril del año 2000, 67 países, relaciones con otros países industrializados, estrechas relaciones económicas y políticas con los Estados Unidos de América, cooperación Unión Europea-Estados Unidos en torno a objetivos compartidos, tanto en los ámbitos políticos y de seguridad como económico y comercial, con Japón, con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda. Política de cooperación al desarrollo. La Unión Europea a países de vías de desarrollo. Cooperación económica y técnica. Comenzó en los años 50 para dar ayuda a las antiguas colonias. Es una política comunitaria a partir del Tratado de Maastricht. Es complementaria a la cooperación al desarrollo efectuada por cada Estado miembro de la Unión Europea. Contribuciones públicas a la administración central, autonómica, regional y local. Objetivos: favorecer el desarrollo económico, social, duradero, sostenible de estos países. Respaldar la inserción de estos países en una economía mundial. Luchar contra la pobreza en los países más atrasados. Contribuir al establecimiento de la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. ¿Con qué mecanismos cuenta? Acuerdos con los países ACP, convenios, el FED, acuerdos con países mediterráneos, latinoamericanos y asiáticos, normas de sistema de preferencias generalizadas, SPG, exenciones de derechos de aduana, ayuda humanitaria, ayuda en emergencias, en especies y servicios, alimentaria a desplazados y refugiados, oficina humanitaria de la Comunidad Europea, CECHO, comunidad dependiente de la Comisión y creada en 1992, trabaja a través de las ONGs y de las organizaciones internacionales. Objetivo el 0,7 presupuestario de la ONU, la Unión Europea 0,33% del PIB comunitario en 2002. 2006 el compromiso era el 0,39 del PIB. Estados Unidos da el 0,15 para 2006. Sobre presupuestos, Dinamarca el 1,06, Países Bajos el 0,8, Suecia el 0,8, Luxemburgo el 0,7, el 0,7 es el objetivo, y España ofrecía un 0,22 en el año 2002. PESC, como era en el TUE, el título 5, artículo 11, la Unión definitiva definirá y realizará una política exterior y de seguridad común. 3 áreas: política exterior, seguridad común a largo plazo, definición de una política, defensa común, instrumentos, estrategia común. Se acuerda el Consejo Europeo por consenso, da paso a posiciones y acciones comunes, posición común, posición mantenida por las políticas exteriores de los estados, acción común, aspectos organizativos, alto representante de la PESC, Mr. PESC, comité político, el COPO, el COREU, financiación de la PESC, presupuestos, excepto operaciones militares, decisión del Consejo por unanimidad, los estados pagan los gastos. En el año 2003 se hizo una intentona respecto al tema militar, sobre todo después del espejo de la situación en Irak. Luego, evidentemente, hubo crisis y luego ampliación del tema militar, Eurocuerpo, misiones europeas. Ciertamente, con todo lo que hemos vivido, no solamente en Afganistán, con la caída en agosto, el 15 de agosto de 2021, de Kabul, la situación derivada de la pandemia, muy importante, la situación en la propia Unión Europea que hemos vivido respecto a la compra unificada de mascarillas, de las propias vacunas, la referencia fundamental para el futuro de la Unión Europea, como es la actuación después del 24 de febrero de 2022 en la invasión de Ucrania. Tenemos ahí una esperanza respecto al funcionamiento exterior de la Unión Europea, pero ahí la función interior sigue estando decisivamente
operada por el tema de la actualización de las propias instituciones y de los tratados fundacionales. En algún momento necesitaremos una constitución, se llama constitución o no, necesitaremos un paquete constitucional. Necesitaremos una actualización de las instituciones y de las relaciones entre los Estados miembros, una mayor profundización, una mayor unión en la diversidad, para poder organizarnos internos y tener una proyección hacia afuera geopolítica a la par que económica. Ser un faro de esperanza y de libertad, también con mayor potencia y capacidad en todos los órdenes, es decir, un actor global. Y para serlo hay que mantener siempre actualizada la ordenación interna, las instituciones y el contacto con la sociedad, unidos en la diversidad y en la subsidiariedad como pilar básico de la construcción de las comunidades europeas. Por lo tanto, tenemos Ámsterdam 1997, tenemos Lisboa el año 2010 y habrá que profundizar con nuevas evaluaciones lo más pronto que se pueda y hacer de Europa la casa común de los europeos. Y sin más, queridos patitos, vamos a dejarlo aquí. Es que ricasco, agur probat, beti helpean.